Francisco, bienvenido a esta conversación. Sé que no es fácil para ti estar en medios de prensa, ahora en medios de comunicación. Quiero, en primer lugar, preguntarte cuál es tu opinión, si sigues tú manteniendo tu opinión, de que en definitiva no hubo realmente problemas serios o esenciales en el censo, más allá de los detalles que siempre ocurren en un proceso de esta envergadura. Tú me decías antes de entrar acá que esto había sido como en la Guerra del Pacífico, se movilizó mucha gente. Y por supuesto pueden haber habido muchos problemas, digamos, de ejecución en algún lado. Pero en lo esencial entiendo que tú sigues pensando que no ha habido una situación masiva de errores, de manipulaciones que justifiquen, eso es lo que pensabas tú hace unas semanas atrás, el considerar que el censo tiene que ser hecho de nuevo. Gracias, primero que todo, gracias Fernando por invitarme. Sobre todo este tipo de conversación, una conversación tranquila en la cual uno puede expresar estas cosas técnicas que son tan difíciles de expresar, y por eso muchas veces he eludido, no he ido a muchas invitaciones que he tenido que son de 5 minutos, en donde tú no puedes expresar una idea. De hecho, el otro día en Tolerancia Cero, ¿cierto? En verdad tampoco pude expresar porque fui muy acicateado, pero por eso te agradezco esta posibilidad de que podamos conversar el tema. Efectivamente, mira, anteayer, mi abogado entregó a la Cámara un documento, a la Cámara de Diputados, un documento largo en donde expresé todo el proceso que realizamos en el censo. Desde mi llegada al INE, y él dijo en un minuto que yo estaba en un proceso de reflexión. Efectivamente, estaba en un proceso de reflexión, pero no como fue entendido por algunos medios de prensa. El proceso de reflexión ha estado en lo siguiente. He sentido, estoy tan seguro de lo que hicimos, que he sentido una cosa de impotencia, de desesperación, de que se me haya crucificado por una aparición en un medio y todo lo toman como un hecho real. Entonces, hay una desesperación, y por eso quizá he sido algo irreverente. A lo mejor fui muy duro con los miembros de la comisión externa que hizo la primera evaluación del censo. Pero yo sigo manteniendo, o sea, primero que todo, el censo fue una cosa muy bien hecha. Aquí se movilizó una cantidad de personas a lo largo de todo Chile. Es una operación logística impresionantemente grande. Llegamos a los lugares más recónditos del país. Se hizo una calificación de los censistas de manera extrema, con todas las dificultades de la administración pública. Así que, respondiendo a tu pregunta, no es que yo sea arrogante, la verdad que ha sido más bien es desesperación lo que yo me he manifestado ante un hecho traumático para mí, para mi familia, de unas acusaciones que, menos mal que hoy día ya están pasando, digamos, porque las primeras acusaciones, Fernando, fueron de manipulación. Yo te voy a leer las acusaciones que se me hicieron. Si son acusaciones tremendas: manipulación de datos, sabotaje informático, falsificación ideológica, todavía no entiendo bien lo que significa eso, clonación de instrumento público. Ya eso, por lo menos, la misma comisión dejó de lado muchas cosas de estas. Pensar que uno pudiera manipular una base de datos en una institución que tiene 1.800 personas, en donde debe haber 150, 200 personas que trabajan en computación, en donde por razones de seguridad nadie puede entrar al sistema informático sin dejar las huellas digitales. Es imposible. Entonces, acusarme de eso era no entender cómo funciona la institución. Y bueno, menos mal que todo lo que se ha avanzado, hasta la misma comisión, que sí yo creo podían trabajar, y de hecho trajeron sus técnicos para trabajar la base de datos, encontraron que las bases de datos están intactas.
que lo que se había tomado era lo que estaba en la base de datos, que estaba todo con sus códigos. Entonces, Francisco, vamos a la raíz de este asunto entonces. Todo esto partió de una denuncia que sí. se hizo en un medio periodístico que se ha especializado, esa es su línea de negocio, en hacer denuncia. Y esa denuncia originaria consiste aparentemente en que no habiendo sido terminado este censo, por muy grande que haya sido el despliegue, no habiendo sido completado el registro de las personas, no así de las viviendas, se habría tratado de complementar o tapar o subsidiar esa carencia de personas censadas con los datos reales que correspondían a esas personas, haciendo proyecciones con lo que ya había, haciendo extrapolaciones. A partir de ahí me imagino que se desencadenaron todas las demás cuestiones que se han criticado, se han reprochado, y yo quiero saber qué hay de eso. ¿Hasta qué punto efectivamente el censo no alcanzó a completar a todos no alcanzó a censar a todos los habitantes? Si a partir de ese hecho se produjeron intentos de subsidiar o de ¿cómo llamar? Reemplazar esa carencia con algún tipo de manipulación, y estoy hablando en el sentido simplemente de operación matemática, estadística. ¿Qué es lo que hay en la raíz que les permitió a este medio y a otros iniciar este proceso contra el censo y contra ti? Mira, yo primero que todo quiero recordarte que las primeras acusaciones fueron con respecto al IPC. Y eso desapareció rápidamente. Y después fue el censo. Y yo te quiero decir, mira, no existe un censo perfecto, no existen. Todos los censos tienen una carencia de información normal, porque tú tienes que recorrer un país y tienes que preguntarle a las personas, y tú no le puedes exigir a las personas que te justifiquen lo que están diciendo. Entonces, hay naturalmente un problema de captar información dentro de las personas y un problema de captar a las personas. Por ejemplo, el barrio alto, por ejemplo, en donde yo me he encontrado muchas personas que me dicen, mira, yo no fui censado. Cierto, pero también me he encontrado personas, un día en la calle me atajó un señor y me dijo, mire, yo quiero decirle que yo soy parte de la culpa. Entonces le pregunté, ¿por qué? Entonces me dijo, soy parte de la culpa porque yo no dejé entrar a un censista a mi casa. Entonces, y efectivamente nosotros tuvimos problemas básicamente en dos zonas. El barrio alto, en donde a la gente le costaba mucho, los condominios, los edificios de apartamentos, tenían órdenes, tenían que, el censista llamaba, entraba al edificio de apartamento, pedía, y le impedían, y llamaban a la persona si quería hacer, no, que venga después. O sea, no es fácil, sobre todo en un país, bueno, y en el mundo hoy día, en donde hay un problema de criminalidad más o menos grande. Correcto, pero dime una cosa, Francisco, obviamente todo el mundo yo creo que entiende que en cualquier operación de este tipo hay falencias derivadas de cosas como las que tú mencionas, pero lo que hace que algo se convierta en problema es la cuantía. Sí. Entiendo que existe, como en todo orden de cosas, una tolerancia numérica en cuanto a cuánto uno puede aceptar de fallas de ese tipo, pero más allá de ese límite todo se empieza a derrumbar. Aparentemente lo que se está diciendo es de que fue demasiado grande la cantidad de personas que no, por cualquier razón, no pudieron ser censadas. ¿Qué dices a eso? Mira, primero de todo quiero decirte lo siguiente. Las cifras que te están hablando de un 9,3% es una cifra que yo me atrevería a decir es engañosa. Engañosa en términos de que se usó una información que no es válida. Me explico. Esto es difícil, es un poco difícil. No, yo sé ya dónde vas. Se hizo una proyección a partir del anterior en censo y se suponía, por lo tanto, que tenía que haber tal o cual cifra, y sobre esa cifra, que era una extrapolación matemática, estadística, una ecuación, una línea proyectada, sobre esa base, más o menos virtual, se hizo el descuento, se hizo la resta. Exacto, claro, pero con supuestos que no se dieron. De hecho, te explico, por ejemplo, el supuesto de natalidad, del número de hijos por mujer. Eso claramente se ha demostrado que no fue así. Hoy día las mujeres están teniendo mucho menos hijos, están aplazando la edad de tener hijos. Y en consecuencia,
la natalidad ha caído. Fíjate que... O sea, tú dices que no podían haber esos millones de habitantes. No lo hay. Que iban a haber. No lo hay. Mira, durante el 2012, los mismos técnicos del INE hicieron una nueva estimación, porque esto lo calcula el INE, ¿no? Una nueva estimación, y esa cifra ya no hablaba de 17.400.000, hablaba de 17.200.000. Estamos de regreso con Francisco Lavey, que nos está explicando que en definitiva esa supuesta falencia del censo de un 9, y tanto % de gente que no habría sido censada es en referencia a una gente que nunca existió, que no nació siquiera, una gente que se suponía que iba a estar viva por las tasas de natalidad del año 2002, pero que nunca nacieron, porque como es ya público notorio, porque hubo otro estudio que se hizo público hace poco, la tasa de natalidad en Chile ha caído brutalmente. Así es. Y esto se refleja de inmediato. En 10 años deja de nacer mucha gente. Ahora, tú mencionabas que, según unos cálculos de gente del INE, esa cifra inicial de 17.400.000 era en realidad 17.200.000. Ahora, si solamente eso, sería poco para explicar la diferencia. Yo lo acepto. Mira, la estimación que nosotros hemos hecho con la gente, con Eduardo Carrasco, que es el director que fue el director del censo, la verdad que va a ser difícil que nosotros superemos los 17 millones de habitantes. Fíjate que el nuevo director del INE, en la Cámara, el señor Koymans, en la Cámara de Diputados, él hizo un cálculo mucho más simple, muchísimo más simple. Él dijo, mire, ¿por qué no tomamos entre los últimos 20 años, entre el censo del 92 y el censo del 2012? Y veamos cuántas personas nacieron, o sea, que tienen menos de 19 años, y cuántas de esas personas murieron. Y comparemos ese dato con el censo. ¿Y sabes cuánto te da de omisión? 6,9%. O sea, estamos lejos del 9 y tanto. ¿Fíjate? Y lo peor de todo es que la comisión usa ese 9 y tanto como la base para descartar el censo. Y en eso yo te quiero decir que el domingo, tú lo debes haber visto en La Tercera, una entrevista que le hacen a Jacob Reiten. Jacob Reiten es el hombre probablemente que más sabe en Chile de estadísticas y de censo. Jacob Reiten fue el director del INE de Canadá, uno de los mejores INE del mundo, y es la persona, es el técnico, el doctor Jacob Reiten es el técnico que lo llaman a todas partes para asesorar, ¿ya? Y él dice, en La Tercera del domingo, él dice, hace una serie de afirmaciones, entonces dice, mire, yo las tengo subrayadas. Le preguntaron, ¿le pareció que se estaba haciendo bien? Porque él nos visitó 3 veces durante el proyecto, el levantamiento censal. Y él me dice, me pareció que el trabajo se estaba haciendo razonablemente. Un censo es la operación más compleja llevada por un instituto de estadística. Es una movilización tremenda y se hace más difícil porque no hay un personal ligado al censo. Dice, se estaba haciendo dentro de los parámetros posibles, razonablemente y seguro mayor que el promedio de la región. Esa es su afirmación. Y después dice, repetir un censo es un disparate, dice. Tengo que decirle que si una comisión con exactamente las mismas credenciales, la comisión esta que nos evaluó, me hubiera entregado en Canadá cuando yo estaba al frente de nuestro Instituto de Estadística un estudio con una recomendación radical como esta, yo no la consideraría una recomendación razonable. Y más adelante dice, es impensable echar a la basura la masa de datos recogidos por el censo del 2012. Sería un acto de irresponsabilidad total. Lo está diciendo el hombre que más sabe de esto en el mundo. Y esto, te voy a decir una cosa, perdona, adelante, Fernando. Por favor. Y no puedo entender que esta entrevista haya salido La Tercera y no haya sido tomada por ningún otro medio. Bueno, así funcionan las cosas una vez que se fabrica, se crea una visión, un eslogan, un cliché, una idea sobre cómo es el mundo, cómo es tal o cual cosa, y después es muy difícil, con puros argumentos, echarla abajo. Porque yo asumo que tú entonces mantienes las siguientes cosas, que el censo se hizo básicamente bien hecho, que las supuestas omisiones son el resultado de cambios en la estructura demográfica del país, y tercero,
esto es una cosa que tú afirmaste en Tolerancia Cero y lo has afirmado en otras partes, y quiero saber si lo continúas afirmando, que detrás de esto hubo y hay un gatillo político y un combustible político en virtud de, digámoslo de esta manera, de la ansiedad y permanente iniciativa de algunos sectores del país por estar enrostrándole al gobierno, al Estado, o a quien quiera que tenga una relación con el Estado y el gobierno, falencias de cualquier tipo, y que hay un ánimo en una gran parte del país para aceptar ese tipo de explicaciones, que hay una especie de concierto tácito de muchos por torpedear y por andar buscando las 5 patas al gato, que en un momento dado fue que el asunto de esto del índice de precio, en otro momento ha sido otra cosa. Yo quiero saber si tú continúas afirmando entonces que detrás de esto hay básicamente un proceso consciente o inconsciente, concertado, en forma luminosa o oscura, para hacerle daño al gobierno sin ningún fundamento técnico. Mira, Fernando, yo no soy un político. Yo soy un académico, profesor universitario, que me ha tocado dirigir tres facultades de Economía y Administración. Soy ingeniero, soy economista. No soy un político, no pertenezco a ningún partido político, ni pertenezco a un grupo de poder. No soy dueño de empresa, soy un vulgar académico, un simple académico, que se gana su trabajo honradamente trabajando todos los días. Así que no lo sé. No te puedo responder esa pregunta. ¿Tú hiciste afirmaciones de ese tipo? Sí, es cierto. Pero no me atrevo. Ahora, obviamente que estamos en un año electoral y que en un año electoral por todos lados surgen afirmaciones que probablemente al año después todos nos olvidemos. Pero aquí hay una cosa que yo te quiero decir. Primero, está demostrado que todas las acusaciones que se me han hecho fueron falsas. ¿Tú crees que esa falsedad que tú dices que se asocia a las acusaciones va a revelarse con bastante menos demora que ese año que acabas de mencionar, cuando todo se olvida? ¿Tú piensas que hay algo en marcha que pudiera revelar en el corto plazo de que las acusaciones eran infundadas? ¿Hay alguna posibilidad que eso ocurra, que algún técnico de estos nuevos, por ejemplo, que mencionó el señor Koeman, que van a estar a cargo de este censo, digan, no, si aquí en realidad no había nada malo, no hay nada que arreglar porque no había ningún problema? ¿Crees tú que eso puede ocurrir? Sí, yo creo que puede ocurrir, pero mira, yo te quiero mencionar, voy a volver al punto que tú me dijiste. Quiero volver al punto que tú me dijiste. Si hay algo detrás de esto, que yo no lo sé, pero hay muchas coincidencias. Fíjate, te voy a decir una coincidencia. Primero aparece un artículo, una crítica al IPC, de un grupo de técnicos, se hablan los técnicos del INE. Oye, hay 500 ingenieros y técnicos en el INE, entonces eran 11 personas, de las cuales eran 3 los básicos, digamos. Pero después estábamos realizando la reunión anual de las estadísticas de las Américas, de Naciones Unidas, en Pucón. Yo era el anfitrión, o sea, el INE Chile era el anfitrión, y yo era el anfitrión de esta reunión anual de estadística de las Américas. El día antes iba a ir conmigo Mariana Alcérrega, que es la persona que partió con esta crítica. Yo le digo, y me dice, no, mira, yo prefiero quedarme. Yo le digo, bueno, ok, cuida el INE, mantengámonos en contacto, cualquier cosa, y me voy. Llego, y al día siguiente aparece el informe de CIPE. Yo entiendo que los informes de estas instituciones no son de un día para otro. Estos informes toman su tiempo prepararlos. Entonces, obviamente que ahí eso no es una coincidencia, que se haya elegido exactamente en el momento más duro para la institución, más difícil, que era la reunión anual donde estaban todos los presidentes, los directores de los cines de Latinoamérica, de América, que estaba Naciones Unidas, y en ese momento se produce este tremendo ataque. Si eso es coincidencia, no lo sé. Puede ser coincidencia, lo puedo aceptar, pero en verdad esa es
la impotencia y la desesperación con que yo he tenido que responder a muchos inquisitores. Bueno, pero finalmente este es un asunto técnico, es un asunto matemático. Tendrá eventualmente, en algún momento tú tendrás confianza en eso, que si tú tienes razón, eso se va a revelar. Por mucho que haya gente que esté tratando de usar cualquier cosa por fines políticos y calculando los tiempos y actuando con mucha malicia y mala leche, suponiendo que eso existe, que sin duda existe, al final me imagino que la verdad, que es una sola, sobre todo la verdad matemática, tendrá que manifestarse. Yo me imagino que tú estás esperando que eso ocurra en algún momento y supongo, dado los créditos de estos señores que van a venir a ver el asunto que anunció Koiman y que nosotros anunciamos acá, tú esperarás que de ellos, que no tienen perro en esta pelea, digamos, política en Chile, tendrá que salir la aclaración, tendrá alguno de ellos decir, bueno, aquí en realidad no había nada sustantivo y todo este asunto era un volador de luces. ¿Tú estarás esperando eso? Mira, yo espero que la racionalidad funcione. Yo espero que la racionalidad funcione. A mí el informe de Jacob Reiten, para mí, me deja muy tranquilo, muy tranquilo. Vamos ahora, perdona Francisco, tenemos que ir a otra pausa y luego... Estamos de regreso y a propósito de lo que... de doña Inés de Collahuasi, aquí Francisco Lavey me estaba contando como ejemplo de los problemas que tiene el censar hoy en día en una sociedad mucho más complicada, lo que con el hecho que se encontraron en Pica, donde duermen, donde habitan, digamos, mientras están trabajando muchos trabajadores de precisamente doña Inés de Collahuasi. ¿Tú nos puedes contar? Sí, claro, yo te puedo informar. Mira, es que esa fue una de las críticas que hace la comisión. Y la crítica fue que se había encontrado una serie de comunas en las cuales la tasa de omisión era muy alta. Entonces, cuando yo leí eso dije, pero ¿de dónde? ¿De dónde podía ser eso? Y me acuerdo de los campamentos mineros. En el campamento minero de Doña Inés de Collahuasi trabajan 8.000 trabajadores. De esos 8.000 trabajadores, el 48% son trabajadores de fuera de la región, de la segunda región. Y el resto, casi todos son de Iquique o de Salto Hospicio, algunos pocos de Pica. Entonces, en el censo pasado, en que se preguntaba dónde durmió la noche anterior, todos aparecen ahí en todos Pica. aparecen en Pica. Claro. En este censo, cuando se le pregunta cuál es su residencia habitual, ellos aparecen en las otras comunas y no en Pica. Claro. Entonces, en Pica, cuando tú tomas los datos censales y los comparas con Pica, obviamente que no vive nadie en un campamento más que por un rato. Claro, y cuando tú los comparas ahora con la población que muestra el censo, aparece una diferencia brutal. Pero eso no es omisión, eso es realidad con respecto a una medición distinta, que es una mejor medición porque te permite medir dónde realmente tú demandas los servicios, que es donde tú vives. Correcto. ¿Ya? Entonces, y te quiero mencionar otra cosa. Dentro de las acusaciones que yo te decía, primero que todo, el nuevo director del INE mandó a hacer una serie de estudios sobre las bases de datos y en la Cámara de Diputados él afirmó que no había ninguna alteración de las bases de datos, que estaban puras, que estaban con sus códigos, etcétera. O sea, esas acusaciones no existen. Y la misma comisión, en el párrafo 47 de la página 18, dice que no existe tal manipulación. Pero fíjate qué extraño. Cuando la comisión es llamada es porque había todo este problema de acusaciones contra mi persona. Se supone que lo primero que debieran haber investigado era si efectivamente yo había actuado mal o no. Sin embargo, aparece en la página, en el párrafo 47 de la página 18 y ni siquiera aparece en las conclusiones. Entonces, yo siento, esa es la impotencia que me da, injusticia. ¿Ah? Injusticia, y ignorancia y incompetencia. Mira, lo dice Reiten, no lo digo yo, pero claramente hay un problema de que ellos no tenían el expertise, la experiencia en censo que se requería para evaluar. Voy a repetir por tercera vez lo mismo. Me imagino que en vistas a estas personas que vienen a mirar, a repararse, creo que es el verbo que he escuchado, tú afirmado en la realidad de las cosas, ¿estarás confiado entonces de que
no puede surgir de este grupo, de este trío de personas, nada sino una completa exculpación y una aclaración de la cuestión. Claro, cuando ya haya pasado la elección de noviembre, por supuesto. Estas cosas ocurren siempre después que lo que se buscaba. Sí, ojalá que las conclusiones sean después de noviembre. Y yo espero que salga totalmente culpado. Aunque te quiero decir, de las acusaciones ya estoy culpado. Pero, porque fíjate que una de las cosas que se dijeron es que yo había inventado, que lo dijo Mariana Alcérreca en CIPER, que yo había inventado 800.000 personas. Bueno, todas las informaciones, la misma comisión y todos dicen que esas son imputaciones. Imputación es una palabra muy difícil de comentar a través de los medios, pero es una definición técnica que cuando tú tienes una vivienda que tú fuiste 4, 5, 6 veces y no pudiste encontrar a las personas o no te abrieron la puerta, pero tú sabes que vive gente ahí que se llama con moradores ausentes. Naciones Unidas, el libro, las instrucciones de Naciones Unidas que te lo estoy mostrando en este minuto, que es el documento DDR-3 del 4 de agosto del 2009 de Naciones Unidas, dice claramente que eso se debe imputar. Imputar significa asumir que existen personas y hay distintas formas de hacerlo. Y claro, en eso no hay discusión. Claro. Entonces, mira, te quiero informar algo más, te quiero decir algo más. Otra de las acusaciones que se han hecho al censo, porque ya estoy defendiendo, quiero ser claro, estoy defendiendo al censo. Ya no me estoy defendiendo yo porque yo me siento, espero que lo diga el fiscal, digamos, que tiene en sus manos tiene el tema. Pero otra de las acusaciones que hace la comisión es que faltarían hombres entre los 25 y 40 años. Eso es normal en todas las encuestas en Chile. Primero porque los hombres son los que más trabajan proporcionalmente que las mujeres. Y segundo porque la gente más humilde, cuando pasa la encuesta, creen que es la CACEN o algo parecido. Entonces ocultan a sus parejas, ocultan a sus maridos. Para ver si obtienen algún beneficio. Para recibir más beneficio. Entonces, claramente, si el censo estuviera malo por eso, entonces debería estar peor la CACEN. Y nadie ha criticado la CACEN. A la luz de lo que tú dices de una sociedad con gente que sospecha de cualquiera que toque el timbre, otros que andan buscando beneficios deshonestamente, como hacen tanto en nuestro país, por lo demás, pues este es un país de mucha deshonestidad, esa es la triste realidad. Por eso que tenemos tanto robo, entre otras muchas cosas. O gente que trabaja a medias y luego se queja. Bueno, tenemos 1 millón de caras de esta deshonestidad. En vista de eso, pareciera, creo yo, que va a haber que volver a modificar el mecanismo de tomar los datos de la nación. Parece que va a haber que inventar otra cosa, que sea más confiable, que genere un ámbito... Eso era lo bueno que tenían las encuestas antiguas en nuestra sociedad, por supuesto, que como es ahora, que era como un día de fiesta, todo el mundo esperaba que llegaran los encuestadores, estaba todo el mundo en su casa, estaban cerrados los supermercados, todas las cuestiones, entonces era como el día de las elecciones, era un día especial, llegaban los encuestadores, unos niñitos, todo el mundo respondía, era otro Chile, yo sé perfectamente eso. Pero parece que este otro Chile que hay ahora tampoco genera problemas. Por las razones que vimos. Entonces, ¿se te ocurre a ti de qué forma se va a tener que afrontar esto para tener una idea del país más o menos lo suficientemente buena como para llevar a cabo política con una población que o miente, no todos por supuesto, pero un porcentaje sustantivo a veces marginalmente relevante? Porque aquí hay, en matemática y en estadística, tú lo sabes igual que yo, los márgenes son re importantes. 1 grado más de temperatura en la atmósfera significa enormes efectos y no solo 1 grado más. Y así en todo orden de cosas. ¿Qué crees tú que va a haber que hacer? Mira, te lo voy a responder porque también te voy a responder algunas críticas a través de la pregunta que tú me haces. Mira, en el mundo no hay 2 tipos de censo. No existen 2 tipos de censo. Hay una infinidad de formas de censar. En Estados Unidos censan a través de Internet. En los países los más desarrollados de todos son los nórdicos, que no hacen censo. Ellos tienen todo a través de la información que mantienen, como nosotros el registro civil. Nosotros perfectamente podríamos no hacer censo. España, por ejemplo, que es parecida a nosotros en términos del registro civil, digamos, no sé cómo se llama en España, ellos lo que hacen es hacer una muestra del 10% de la población.
nada más que el 10%. Y no hacen censo porque las cifras censales las calculan como la podríamos hacer nosotros, a través de los datos del registro civil. Si aquí en Chile nadie puede nacer ni morir si no tiene un RUT. Entonces, no necesitamos. Mira, yo creo que al futuro vamos a ir como lo hace Brasil hoy día, como lo hace México, en que o tienen dos tipos de encuestas, dos tipos de formularios, uno largo y uno corto. Uno corto para hacerlo a todo el país y uno más largo para hacer la caracterización, que es, y esto es importante, lo que importa en un censo, lo que se trata de medir en un censo es la caracterización de las personas. Saber cuántos somos lo podemos hacer a través del registro civil, a través del nacimiento, mortalidad. Y de hecho, toda esta crítica es rara, todo lo que ha pasado es muy raro, porque estamos hablando de un dato que no se usa. Créeme, déjame explicarte, en el censo del 2002, cuando se hizo el dato final, que a nosotros nos falta la última parte, que es la conciliación final, se agregaron 650.000 personas a los datos censales. O sea, en otras palabras, le faltaron 650.000 personas. Yo no sé cuántos van a faltar acá, pero es normal en los censos. Bueno, tenemos entonces una situación, Francisco, en que no por primera vez medios de comunicación, manejados por supuesto por personas que han estudiado periodismo y que de matemáticas tal vez sepan la regla de 3, hacen imputaciones o inician situaciones que producen los resultados que estamos viendo. Así Digamos es. las cosas por su nombre. Déjame decirte algo más, déjame, Fernando, por favor. Han dicho que esto es matemática, como diciendo las matemáticas son exactas y todo debe ser exacto. En estadística, que son parte de las matemáticas, las cosas no son exactas. Yo lo sé muy bien, 2 más 2 no son 4. 2 más 2 son 3,8. Sí, bueno, sí, pero eso, sí, cuando uno habla de matemática no se refiere a que los resultados siempre son con esa exactitud axiomática de la matemática o la geometría, los postulados. Se refiere a que tienen un grado de precisión en que incluso la imprecisión se puede calcular precisamente. Es una metáfora, Francisco, cuando uno habla de matemática. Y creo que estamos llegando al final, así que te doy otro minutito si quieres para Fantástico. Que cierres tu Mira, posición. yo lo que quiero, yo traté de hacer en el INE una gran reforma. Tenía una serie de modernizaciones y lo que iba a ser mi gran legado al INE era autonomía. Y ese proyecto, que es mío, está hoy día en el Congreso para entregar autonomía al INE para que nunca más esté entregado a algún juicio político. Ese proyecto está en el Congreso de la Nación y espero que allí realmente los que están interesados en que esta institución sea como el Banco Central, impoluta, sana, prístina, vernácula, transparente, esos que voten a favor del proyecto de autonomía. Gracias, Francisco. Bueno, esto ha sido el programa de viernes, que ustedes ya notaron, obviamente, debido a mis muchísimas falencias como comunicador, que no estaba Nancy Castillo apoyándome con sus muletas y ella no podía venir por diversas razones. Tuvimos a Francisco Lavé, el director del INE, que ha explicado con todos los detalles que hemos podido hacer en un programa. Este no es un foro académico, es meramente un programa de radio. Ustedes tienen la última palabra, ustedes tienen la información. Yo en lo personal creo que la verdad al final tiene su hora, como dijo alguien hace muchos años, y las cosas van a surgir. Si Francisco Lavé está equivocado, se va a surgir. Si Francisco Lavé tiene toda la razón y aquí hubo una operación realmente de mala leche, con fines políticos, también se va a saber en su momento. Eso lo vamos a dejar al tiempo. Ahora solamente me cabe recordarles que este programa es posible gracias a doña Inés de Coyahuasi, que realmente se interesa por las cuestiones ambientales y que lo hemos hecho en el restaurante Censo del Hotel Hyatt, como normalmente lo hacemos los viernes. Muchas gracias, Francisco. Oye, muchas gracias, Fernando, por